Qué sencillo, qué diferente. ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos si pudiéramos entender la dimensión de lo que es la presencia del Señor? Si pudiéramos entender que todo, absolutamente todo, lo encontramos en Él. Que aún lo que muchas veces no desciframos, no entendemos, lo que nos vuelve muchas veces a detener, solamente se resuelve delante de su presencia. Y que quizás durante mucho tiempo hemos creído que Dios miraba nuestra condición como si nuestras capacidades o lo que nosotros podamos portar podían sorprenderle o podían atraerle, cuando en realidad lo único que Él ha estado esperando en todo este tiempo es nuestra disponibilidad de adorarle. Porque aun cuando nosotros le adoramos, hay algo que se activa que es muy poderoso, es que nosotros dejamos de ser naturalmente, y es en ese mismo instante que Él puede empezar a establecerse en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice que el hombre espiritual percibe las cosas del Espíritu, mientras que el hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu. Y muchas veces, sin malas intenciones, hemos intentado cercar al Espíritu Santo en nuestro entendimiento, en nuestra opinión, en lo que hemos creído. Mientras que en realidad el Espíritu Santo no necesita de nuestra opinión, no necesita de lo que nosotros podamos ver del asunto, sino de lo que necesita es de nuestra disponibilidad de adorarle, de poder aún rendir nuestros corazones. Porque cuando eso pasa, nosotros menguamos y Él crece. Bajamos la guardia y podemos escucharlo y podemos verlo más claramente que cuando andamos en la banalidad de la mente. Y es maravilloso poder seguir aprendiendo a disfrutar de la presencia de Dios. Saber que aún lo más importante que tenemos es nuestra adoración. Y que a través de la adoración muchas veces hemos visto este tiempo como algo natural, como algo parte de lo cultico de la liturgia, algo que nos representa como cristianos, pero que en muchas ocasiones nos ha hecho adorarlo con nuestras palabras, mientras que nuestro corazón ha estado lejos de Él. Y Dios lo que busca es que nuestro corazón se acerque a Él. Dios nunca viene a condenar nuestro pasado, nunca viene a condenar aquellas cosas que hemos hecho mal, todo lo contrario. Él viene siempre a juzgar. Y el juicio de Dios no es castigo, el juicio de Dios es alineamiento. Él viene a establecer todas las cosas alineadas a Él. Porque recién ahí es donde su justicia empieza a operar. Y no solamente Él todo lo transforma y todo lo establece conforme al original, sino que a través de nosotros, sus hijos, Él lo quiere manifestar puertas para afuera. Es poder aún entender que nuestra posición de tiempo y espacio muchas veces ha limitado nuestra fe, porque hemos intentado creer, mientras que Dios no está interesado en que entendamos, sino en que creamos. Muchas veces desde la razón hemos necesitado entender para creer. Y el domingo pasado el Señor nos hablaba acerca de el lugar de su habitación, que ese lugar es Sión. Ahora, Sión no es un lugar geográfico y físico hoy, es un lugar espiritual donde Dios habita y donde nosotros por ser hijos tenemos acceso. Y es en Sión donde nosotros fuimos creados y es en Sión donde nosotros encontramos el diseño original. Muchas veces la limitación ha sido que hemos querido entender naturalmente cosas que solamente se revelan en desnudez delante de Dios en Sión. Es en esa intimidad, es en el buscarle. Creo que a lo largo de nuestras vidas cada uno de nosotros va a coincidir que si algo nos hemos cansado de escuchar es que tenemos que formar una relación con el Padre. Pero así todo, muchas veces hay un montón de cosas de nuestra vida natural que nos hace pararnos más en la estructura, en la religiosidad, en lo que pensamos, que en la esencia de buscarlo. Si nosotros tuviéramos la sabiduría y la humildad de primeramente pesar nuestra vida entera delante de Él, les puedo asegurar que todo sería mucho más rápido y más fructífero. Pero muchas veces el detenernos en nuestro entendimiento, el querer ver o sentir las cosas que solamente se reciben por fe y por obediencia, terminan limitando
el obrar del Espíritu Santo. Por eso que en esta mañana Dios va a darnos una llave que lo que representa es el acceso a Él. Porque muchas veces aún desde la misma religiosidad, desde la misma estructura, hemos tenido miedo. Porque aún no nos hemos sentido hijos. Nos hemos sentido bastardos. Nos hemos sentido tan mal. Y si bien cada uno puede identificar sus situaciones particulares, hay algo que todo lo transforma y que todo lo cubre, que es la autoridad que Cristo estableció a través de haber puesto su vida en favor de nosotros. Es decir, sería hoy innecesario, sería perder el tiempo, seguir percibiéndonos conforme a lo natural y no poder ver a Cristo dentro de nosotros. Y esto ha sido un gran problema porque esto ha generado una dualidad. Hablamos de Dios en ámbitos donde Él está, pero luego de esos ámbitos, como que hablamos de dos cosas diferentes: mi vida, lo que yo hago, y Él. Cuando en realidad lo más verdadero que existe es que las 24 horas de mi día Cristo habita dentro de mí. Cristo habita dentro de vos. Y no es que simplemente uno se tiene que disponer a adorarle, a creerle, a escucharle en momentos de reunión, sino que continuamente el Padre busca darse a conocer. El Padre en todo momento te espera, el Padre en todo momento habla. Durante mucho tiempo hemos creído que Dios no nos ha hablado, pero a mí Dios no me habla. Déjame decirte que siempre Dios habla. Quizás la sintonía en la que estabas ahí era la incorrecta para poder escucharlo. Quizás estabas escuchando otras voces. Quizás ha habido mezcla, confusión, dudas. Es interesante que el mayor problema que podemos tener muchas veces no está en el diablo. Porque siempre le hemos caído al diablo por todas las cosas que nos han sucedido. Y déjame decirte cómo Dios ve esto. Dios ve que al diablo Él ya lo venció. Es decir, que hoy el diablo para Dios no es un problema. Pero sí, lo que Él quiere es poder vencerlo con Cristo a través nuestro. Y quizás el problema es que nosotros muchas veces permanecemos muy vivos y no queremos morir. Y si nosotros permanecemos muy vivos a nosotros mismos, el Hijo no puede vivir. Entonces, el mayor problema de cada situación seguimos siendo nosotros mismos. Sigue siendo nuestro entendimiento, siguen siendo las estructuras, sigue siendo nuestras ansiedades, sigue siendo muchas veces nuestra independencia. Porque aún sabiéndolo, seguimos determinando y decidiendo, no conforme al corazón de Dios, sino conforme a lo que nos parece. Y aún el fin de lo que buscamos o perseguimos no tiene que ver con el reino ni con manifestar a Él, tiene que ver con nosotros. Pero qué bueno que en este tiempo el Padre nos trae luz y nos da una perspectiva clara para que realmente aún, a través de poder presentarnos en adoración, ese proceso de muerte sea gratificante. Podemos entender al apóstol Pablo cuando decía: todo lo que hoy tengo lo doy por pérdida, con tal de hallarle, con tal de encontrarme. Aún el morir para mí es ganancia. Ahora, desde un conocimiento natural es muy duro, porque posiblemente aún cuando tenemos un deceso lo tratamos de entender desde lo natural. Y obviamente en nuestras emociones nos genera un dolor, una tristeza. Pero cuando entendemos que en realidad lo que nosotros hoy estamos haciendo es muy corto en lapso de tiempo en comparación a la eternidad. Hay algo que nunca nos va a separar y que aún este paso nos va a establecer conforme a lo que Dios tiene. Es decir, vivir por fe tiene que ver con que en todos los ámbitos de nuestra vida, conforme a lo que escuchamos, podamos agradar a Dios. Vivir por fe tiene que ver que conforme a lo que escucho hago. Que en todo lo que soy intento hacer, mi único objetivo no es agradar mi corazón, no es agradar a mi seguridad, no es salir bien parado yo, sino que lo único que busco es que Él sea glorificado, que a Él yo pueda agradar. Y muchas veces esto ha sido una dualidad, porque yo sé que hemos tenido la intención de hacerlo, pero en el fondo, bien en el fondo, no hemos
amado al Padre como Él necesita que le amemos. Muchas veces hemos sido amadores de nosotros mismos. Hemos amado más nuestra sabiduría, nuestra trayectoria, la religiosidad, nuestra seguridad, que al Padre. Y quizás hemos intentado con herramientas naturales agradarle. No sé en tu caso, pero en el mío, para fallar en todos los intentos. Y volver una y otra vez a sentirme una cucaracha. Una cosa pecadora, sucia. Pero qué bueno es que el poder recibir y percibir a Cristo por revelación no tiene que ver con una fórmula, ni tiene que ver con algo que ni siquiera en esta mañana yo te pueda expresar verbalmente. Tiene que ver con una experiencia. Tiene que ver con un encuentro. Tiene que ver con algo que a través de ser percibido, todo lo transforma, todo lo cambia. Y aún muchas veces cuando nosotros decimos sea la luz, todo lo que muchas veces opera en confusión, opera en opresión, opera en duda, en intimidación, en temor, es despojado y podemos ver con claridad lo que nos era un misterio, lo que teníamos vendado, velado. Por eso que en esta mañana quiero que podamos estar atentos. Hace un tiempo a esta parte el Señor viene activando cosas. Y créeme que no pretendo que en esta mañana a vos te transforme lo que yo diga, ni siquiera pretendo que me transforme a mí. Pero si hay algo que es mucho más importante que esto, que es que el Espíritu Santo está en este lugar. Es que si nosotros nos disponemos en el Espíritu, hay algo que se va a activar. No porque podamos entender, porque quizás muchas veces uno no entiende, pero hay cosas que se enraizan en uno por el simple hecho de tener hambre, de tener sed, de poder estar atentos. Porque te puedo asegurar que solamente una palabra de Dios lo cambia y lo transforma todo para siempre. Lo transforma todo para siempre. Y eso es lo interesante de nuestro Padre. Al enemigo sí, muchas veces le lleva años destruir, esclavizar, atar nuestras vidas. Mientras que un instante en la presencia de Dios, todo lo cambia y todo lo transforma. Por eso que quiero que me acompañes atentamente a lo que el Padre hoy va a soltar. Conocer a Dios es la llave, ¿no? Siempre una de las cosas que más nos han complicado es aprender a reeducar nuestra forma de hablar, porque muchas veces en los conceptos y en los calificativos que usamos, muchas veces ahí está la limitación, está el limitante. Entonces cuando uno habla de conocimiento, uno lo lleva primeramente a la ciencia, a lo teórico, a lo que uno puede a través de un libro, un video, la misma palabra, recibir o absorber. Sin embargo, el conocimiento hacia Dios es mucho más profundo que lo que nosotros podamos leer o lo que nosotros podamos escuchar de lo que nos cuentan. Tiene que ver con una experiencia real. Durante muchos años de mi vida he tenido el conocimiento teórico de muchas realidades de Dios. Pero sinceramente, aún teniendo el conocimiento teórico, no podía alinear mi vida a que ese conocimiento se estableciera y se manifestara en gobierno de las áreas. Es decir, no me alcanzaba y muchas veces eso me frustraba porque yo quería, pero no podía. Hasta que un día entendí que el conocimiento que viene de parte de Dios y es revelado es el que nos hace aptos para poder en autoridad establecerlo. Y poder llegar a la revelación y poder llegar a esa impartición no se hace si primeramente no hay un ámbito de adoración. Porque muchas veces nos ha pasado, queremos venir en la ansiedad, en el ritmo de lo cotidiano y queremos presentarnos delante de Dios así como estamos. Y queremos estamos apurados para... Sin embargo, el Señor en su palabra nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y nosotros estamos apurados y queremos rápido conocer a Dios, cuando en realidad no funciona de esa manera. Nosotros preparamos un ambiente, ¿para qué? Para que todo lo que no pertenecía a Dios no tenga lugar. Y en este ambiente de acuerdo, en este ambiente de luz, es que Dios puede, ahora sí, bajar su revelación.
sino simplemente queda como algo que lo escuchamos y lo afirmamos y lo aseveramos. Claro, sí es verdad, es palabra de Dios, pero que nunca se escribe en nuestro corazón y por ende nunca da el fruto para la cual el Padre la establece. La verdadera intimidad con Dios es un proceso de enamoramiento y transformación activo que va en aumento. Hay algo que es importante. Desde que llegamos a esta casa, a este lugar, hay una palabra que siempre ha estado muy presente dentro de nosotros y es la palabra proceso. ¿Sí? Nosotros nos encantaría, si se podría usar ese término, con Dios evitar los procesos. Es decir, nos gustaría salir de Egipto y caer en la tierra prometida. Evitaríamos el desierto. Evitaríamos todo lo que muchas veces el Padre tiene que procesar. Pero sería sin sentido que el Padre nos pueda revelar o dar para administrar aún más de Él cuando aún no nos ha formado. Por eso que la verdadera intimidad con Dios sigue siendo un proceso de enamoramiento y transformación activo que va en aumento. Yo cada vez que me presento a adorar al Señor, no me presento desde un lugar donde ya creo que tengo un oficio para hacerlo. Me presento desde una actitud de hambre, donde necesito y anhelo conocerle más, donde me hago ignorante en mi propia sabiduría para que Él pueda manifestar su verdadera adoración. Porque entiendo que es un proceso y a medida que eso va aumentando, empieza a aumentar la revelación y también empieza a aumentar la pasión y también empieza a aumentar el amor y también empieza a aumentar la claridad. Ha sido interesante que el Señor dice que aquel que quiera conocer su voluntad la ha de conocer. Sin embargo, muchas veces hemos estado atrás de querer conocer su voluntad, pero yo no sé lo que Dios me dice. Y muchas veces me han escuchado decirles que es importante que cada uno de ustedes tenga su relación con Dios. ¿Sí? Es decir, corrernos a nosotros como intermediarios. Ahora, que yo me corra de intermediario es poder establecer en tu vida que tenés acceso al Padre y que el Padre también quiere hablar. Eso no significa que muchas veces ante ciertas situaciones necesites una palabra, haya cosas, eso es parte. Pero si nosotros entendiéramos el poder que hay delante de la presencia del Señor y entendiéramos que quizás el inicio es con adoración, entenderíamos mucho más rápido de lo que no podemos entender. Estoy convencido de esto. Esto es algo que en este tiempo ha golpeado mucho a mi vida y se los comparto. Hay cosas que ni siquiera yo sé de mi propia vida. Cuando hablo de mi propia vida, hablo desde el día que me engendró mi mamá y acá estoy. Y todo ese proceso. Pero entiendo que hay cosas que quizás, sin verlas, han activado acciones en mí. Y aún tratando de buscarle la vuelta naturalmente, no he logrado llegar a la raíz. En algunas cosas sí, en otras no. Siempre el diablo nos ha hecho ver el fruto. Nosotros cortamos el fruto, pero no miramos la raíz. Y creemos que ya está, corté el fruto y se acabó el problema. Cuando en realidad la raíz sigue estando. Y si no voy a la raíz, el fruto va a volver a crecer. Es cuestión de tiempo. El poder ir a la raíz tiene que ver con un ámbito donde nosotros le buscamos. Es decir, hay cosas que conforme a la madurez y a la estatura que nosotros vamos adquiriendo en el Señor nos puede revelar. Mientras que si no hay un desarrollo desde ese lugar, hay cosas que el Señor las va a tener guardadas. ¿Por qué? Porque nos haría un mal si a nosotros inmaduramente nos revela quizás situaciones. Y entiendo que aún el poder adorarle y buscarle tiene que ver con esto, con poder cada día presentar nuestra vida en desnudez, con poder entender que lo más tangible, lo más verdadero que tenemos es nuestra adoración. Es poder cada día reconocerle, buscarle. No importa tus fuerzas, tus ganas, no importa lo que tenés, no importa si entendés, lo que importa es que accionás en buscarle. Necesitamos conocimiento. La palabra del Señor dice en Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Es interesante que Dios compara su relación con su esposa
como el matrimonio. Y a mi entender, excepto que alguno venga de otro planeta, solamente en la intimidad, solamente en la intimidad es que se establece el fruto. Cuando nosotros en intimidad, en el marco del matrimonio, nos unimos, se engendran los hijos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No hubo ninguna cigüeña, nada. Porque aún es la vida del Padre establecida en una unión con propósito. Creo que el propósito del amor, de la intimidad, es el que desarrolla los frutos. Ahora, todo se establece en el diseño original, y el diseño original está en el Padre con su esposa. Es decir, nosotros como esposa, como hijos, necesitamos tener intimidad con el Padre. Necesitamos desarrollar una relación que no tiene que ver con venir el domingo un ratito acá. Tiene que ver en nuestra manera de vivir. Hablábamos hace un tiempo atrás que lo más valioso que cada uno tiene para Dios es el tiempo. Quizás nosotros hemos valorado las diferentes opciones y realidades, y ahí somos todos diferentes. Pero si algo tenemos en común es que cada uno tiene 24 horas al día para hacer sus cosas. Entonces, vos en esas 24 horas decidís cuál es el tiempo que le das al Señor. ¿Por qué? Porque si yo digo que Dios es importante y no le dedico tiempo, es como decirte que mi hija es importante y no estoy nunca con ella. Sería como incoherente, aunque muchas veces pasa. No sabes lo que te amo, pero ni siquiera tengo tiempo para sentarme a jugar 10 minutos con vos. Es como una declaración de labios, pero que no es correspondida en acción. Y el Señor nos manda a poder amar en hecho y en verdad, en acciones. Por eso dice que la fe sin obra, ¿qué pasa? Y esto no es como muchas veces nos pasa a los fanáticos quizás de una disciplina, de un deporte. A ver, acá hay muchos que les gusta el fútbol. Yo les podría decir a ustedes, cada uno de ustedes o alguno de ustedes me podría dar aún detalles íntimos, no sé, de Messi. Y podrían hablar muy seguramente acerca de su vida. La pregunta es, ¿alguna vez lo tuvieron enfrente? ¿Alguna vez hablaron con él? ¿Lo conocen? Eso es religión. Eso es religión. Hablar o adorar a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón alejado de Él. Porque Dios quiere darse a conocer, porque Dios se manifiesta, porque Dios no juega al misterio. Es lo que más Dios anhela. Los tiempos se apresuran. Él quiere manifestarse. Él no juega a la escondida. Pero muchas veces nosotros creemos que solamente es algo sistemático, que es algo que reproducimos como una forma de cassette. Yo me acuerdo que muchas veces en mi adolescencia me decían, pero vos en la iglesia te pusieron el cassette. Entonces vos repetís, tiqui, 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 tiqui. Muchas veces esa es la imagen que damos. Pero mientras en apariencia decimos saber mucho, decimos conocer mucho, nuestro corazón está lejos del Señor. Y es interesante que el Padre, con respecto a esto, nos habla y es contundente. Hay un versículo que dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora hemos creído que el hecho de que nosotros nos podamos acuartelar en 4 paredes ya nos daba derecho a ser hijos, cuando en realidad es lo que nosotros portamos y es conforme a cómo vivimos lo que manifiesta si somos hijos o no. Y muchas veces esto es duro porque desde la estructura de la religiosidad hemos adquirido conocimiento pero sin la vida del Espíritu. Es como si una fuerte potencia de Sanedrín se apoderara desde la estructura, pero no desde la vida. Y la vida viene del Espíritu. Siempre les digo lo mismo, yo podría ser un pastor conforme a lo que yo creo que tengo que hacer, a lo que aún necesito de cada uno de ustedes. Entonces, conforme a eso,
puedo manipular o puedo guiar ciertas cosas. Y todos ustedes chochos. Ahora, ¿puedo hacer eso o puedo correrme del centro y dejar que sea el Espíritu Santo el que guíe las cosas? Y si Él tiene lugar y Él tiene espacio, Él va a ser el que va a establecer todo. Y son elecciones, porque muchas veces hasta nosotros nos arraigamos a los fundamentos, nos arraigamos a los cimientos de la religión. Intimidad con Dios es conocer y ser conocidos por Dios. O sea, poder conocer a Dios y que Dios nos conozca. Que Dios no diga, no te conozco, sino que sí, ese es mi hijo. A ese lo veo seguido. Con ese me relaciono. Con ese paso tiempo. Ese me ama. No simplemente alguien, el domingo nomás se acuerda de mí. Es como a veces los abuelos que uno va cada tanto a verlos. Me pasan 2 o 3 meses, lo fui a visitar al abuelito como para cumplir. Pero en realidad en nuestro corazón muchas veces no lo tenemos presente. Vamos como para decir, bueno, ya está viejito. Y muchas veces pasa así con el Señor. Nos acordamos de Él solamente en los momentos que tenemos reunión. Pero después andamos fuera de Él. Nos importa muchas veces más la opinión de las personas, lo que puedan pensar o decir los demás, que lo que Él mismo está mirando y está pensando de nosotros. Santiago nos da una clave. Dice Santiago 4:8, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Es decir, Dios no tiene un problema para que nosotros nos acerquemos. Te decía, esa llave que Dios nos va a dar hoy tiene que ver con poder tener acceso a esa habitación secreta, donde lo que Dios está esperando es desarrollar en cada uno de nosotros ese amor, esa intimidad, ese romance. Ahora bien, necesitamos nosotros responder. Necesitamos nosotros corresponder. Siempre para que haya un encuentro tiene que haber 2 partes. La parte del Padre está. El tema que muchas veces, qué tan afanados o qué tan ocupados estamos para no acudir a ese lugar de encuentro. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es interesante que hemos leído este versículo últimamente, pero algo que el Señor me remarcaba mientras me estaba hablando de esto, me lo ponía en un paralelo, ¿no? Y Él me decía, ¿vos con qué gente muchas veces te reunís? Es decir, yo no agarro y salgo a la vereda de mi casa y digo, bueno, a ver, ¿qué viene pasando? Doña, jefe, vamos a cenar, vengan. Yo generalmente comparto la mesa con aquellas personas que quiero profundizar el vínculo. Porque aún de eso se trata. Y cuando Dios nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Cenaré con él. Dios quiere decirnos que Él nos considera íntimos y que tenemos acceso a su mesa. El tema es que si no acudimos, no se puede profundizar esa relación. Entonces muchas veces aún la intencionalidad de poder estar con el Señor tiene que ver con recibir. Y te decía anteriormente, hay procesos de formación. Uno no llega de hoy a mañana a algo, sino que Dios te forma y te prepara para el tiempo justo de la manifestación. A ver, nosotros tenemos a los niños y estamos preparando una generación para que en el tiempo exacto del Señor, la manifestación de Dios a través de ellos se establezca. Mientras tanto, los guiamos, los preparamos y los guardamos en el Señor. Porque Dios tiene que desarrollar en ellos, ¿no?, un carácter, tiene que desarrollar una relación para el día de su manifestación. Y lo mismo pasa con nosotros.
Vos no estás acá porque te cuesta dormir, entonces te venís como para que se te pase más rápido el domingo. Pero hay una realidad, como te decía recién, si solamente la acción es un conocimiento natural, el proceso va a ser más largo. Porque el conocimiento natural no te habilita a la hora de la prueba. Lo que te habilita a la hora de la prueba es que vos puedas responder conforme a la revelación del Padre. Para que el Padre pueda encontrar en nosotros un carácter a la medida. Es decir, si el Señor me hubiera puesto a mí de pastor a los 25 años, la agarro y la estrello contra el primer poste de la iglesia. Con buena intención, amándole, pero siendo inmaduro en un montón de cosas. Hoy no digo que haya alcanzado la madurez porque me falta muchísimo, pero sí entiendo que en el día a día dependo de Él. Y que en Él, en su conocimiento, en su revelación, está la clave para que lo que Él quiera hacer no se vea obstaculizado por mí o por vos. Porque sigue siendo Él el que hace las cosas. Entonces, Dios quiere cenar contigo porque te considera un íntimo. Y Él golpea la puerta continuamente. Tuc, tuc. Ocupado. ¿Viste? Cuando uno va. Podía ver cómo el Señor continuamente quiere presentar una zarza ardiente en medio de nuestro desierto. ¿Cuántas veces hemos experimentado que aún en los peores momentos el Señor ha sido el único que se ha mantenido fiel? Ha sido el único que no se ha olvidado. Ha sido el único que ha vuelto una y otra vez a rescatarnos, a atraernos. Pero si hay algo que es real, Dios en esta mañana nos va a dar una llave de acceso a su habitación, pero es nuestra responsabilidad acceder o no a ese tiempo de intimidad, a ese lugar. Para ser usado por Dios no es determinante lo que tenés, sino lo que estás dispuesto a renunciar. Porque aún las cosas se definen delante de Él, ¿sí? Para ser usado por Dios no es determinante lo que tenés, sino lo que estás dispuesto a renunciar. Y te voy a ir un poco más profundo. Dios nos va a ir un poco más profundo. Aquello que estemos dispuestos a dejar por amor a Él va a determinar qué tan lejos podamos llegar. Aquello que podamos dejar por amor a Él va a determinar lo que el Padre va a hacer. Porque muchas veces, te decía, amamos más nuestra propia vida que a Él. Y aún nos enseñoramos de todo, mientras que Dios nos mandó a administrar. Si uno pone una verdadera atención, todo lo que hoy tenemos no nos pertenece. No nos pertenece. Ni siquiera la vida de nuestros hijos, que son de Él. Sin embargo, muchas veces hemos querido tener el control, el gobierno. Y en algunos casos, por no decirlo en todos, nos ha ido mal. Nos hemos pegado una y otra vez la cabecita contra la pared. Porque en realidad declarábamos hoy que todo ha salido de Él y todo vuelve a Él. Y lo que nosotros necesitamos hoy no es desarrollar un ministerio. No es que Dios me pueda hoy decir cuál es mi lugar en el cuerpo, cuál es el don. Porque muchas veces el diablo nos distrae con eso. Entonces nos mete celo. Mira, yo no. A ver, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está en el corazón de Dios. Y si vos estás en el corazón de Dios, no importa lo que el hombre pueda ver o no ver. Pero si hay una realidad, si primeramente, desde el lugar que nos toca, Dios no es el centro y no lo es todo, es muy difícil que lo vaya a hacer en un lugar de acción. Entonces Dios tiene que seguir formando, Dios tiene que seguir estableciendo. Y a medida que avanzamos, Él empieza también a revelarnos cosas que quizás estaban guardadas, cosas que quizás
nos eran vendadas, pero que ahí se encontraba la raíz. Y por más que hemos asistido a la iglesia desde chiquito y hemos escuchado miles de prédicas y hemos ido a congresos y todo lo que vos me digas, me han ungido con aceite, han profetizado sobre mí y todo lo que vos le puedas agregar, hay cosas que siguen detenidas y en esclavitud. Y que solamente han de establecerse en intimidad. Podemos ver a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y una de las características más sobresalientes de él era su pasión, su amor por su presencia. Una persona como nosotros, con errores, con defectos, con virtudes, pero había algo que lo caracterizaba, era su amor y su pasión por el Padre. Y a veces nosotros hemos creído que el amor o la pasión se manifiestan en cuanto a la posición. Entonces, como lo amo, quiero ser pastor, quiero ser salmista, quiero ser intercesor, quiero tener un ministerio a las naciones. El que nosotros podamos conocer a Dios en el proceso del Padre sobre nuestras vidas va a terminar desde la intimidad estableciendo un fruto. Y ese fruto quizás termine llevándote a desarrollar la misión que el Padre destinó para vos. Yo no creo que el Padre solamente nos haya ideado para que vengamos a llenar una silla. Pero sí entiendo que lo que Dios no confronta y no trata desde una silla, es muy difícil que lo trate desde un lugar de autoridad. ¿Por qué? Porque si a veces desde una silla somos altivos, somos muchas veces egoístas, desobedientes, imagínate con un micrófono en la mano. No escuchamos nada. Ya creemos que alcanzamos todo. Y esto no sería un problema, porque muchas veces hasta esto como que genera un distanciamiento y en realidad nos presentamos delante de Dios. Yo podría adorar de la misma manera en cualquier silla que no con el micrófono. No me limita ni me determina ni es un objetivo alcanzar esto. Es por una cuestión de orden y de lo que Dios establece. Pero muchas veces a mí me gustaría adorar a Dios, gloria a Dios, adóralo ahí. Rendí tu corazón, dale lo mejor de vos. Porque si tu adoración solamente se limita a tener un micrófono, en realidad, ¿querés adorar a Dios o querés tener un micrófono? Y así somos nosotros, porque en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo están las raíces. Y las raíces lo que terminan mostrando son las motivaciones. Entonces, Dios quiere darnos la misma llave que tenía David. Dios quiere que nosotros podamos conocerle. ¿Vos crees que lo conocés a Dios? Mira, yo te digo, yo hoy me falta mucho, pero ya tengo unos años en esto. Y te puedo asegurar que no conozco nada. No conozco nada. Si yo me quería jactar de algo, estoy al horno con papas, como decimos hoy. Entonces, tengo dos opciones. Os dejo que las estructuras y los argumentos me hagan parar en una doctrina y desestimar lo que Dios viene hablando, o me abro y le dejo al Espíritu Santo que me rompa a pedacitos para que realmente Cristo sea manifestado. Entonces, Dios quiere darte la llave. Y Dios quiere en esta mañana que podamos tener la conciencia y la revelación y el entendimiento que depende de nosotros darle uso a esa llave. Él se quiere dar a conocer. Yo sé que todos peleamos con diferentes cosas y hay cosas que quizás siempre son de la misma manera o nos dan el mismo resultado. ¿Sabes qué? Tenés una llave de intimidad. En la intimidad empezá a presentarte delante de Dios. Y yo puedo asegurarte que va a haber un montón de cosas que aún no han sido reveladas, que te van a ser reveladas. Hay un montón de cosas que quizás te eran desconocidas y van a venir a entendimiento sobre tu vida. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Esa es la llave. Ese es el esposo. Ese es el padre. Necesitamos conocimiento. Imagínate esta situación. Te lo voy a llevar a este paralelo para que me sigas. Cuando yo conocí a Yasmín, no la vi, le dije, hola, buen día, vamos a casarnos. Tampoco me demoré mucho, pero sí hubo un tiempo de conocimiento, donde desde conocernos, el vínculo empezó a desarrollarse y aún el Señor, desde esa realidad, empezó a manifestar cosas. Entonces, llámale etapa previa al matrimonio, llámale noviazgo, ponele el nombre que quieras desde lo natural. Nosotros nos acercamos a Dios de esa manera, donde estamos en una etapa de conocimiento, donde por ahí a veces Dios nos habla y estamos ahí, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué se fumaron esto? Porque ven esto y yo no veo nada. Y estamos ahí entre querer retener desde los argumentos, pero una voz desde nuestro interior que a gritos clama por algo diferente. Porque hay más del Señor. Porque Dios no es todo lo que nos han enseñado. Porque en muchos casos nos han vendido un evangelio incompleto. Ahora, una vez que ese conocimiento se estableció, vino la propuesta de casamiento. ¿Por qué? Porque sería en vano desarrollar un conocimiento y no llevarlo a la etapa del compromiso. Es decir, primero nos acercamos al Padre y le conocemos, para luego, una vez que le conocemos, entramos en la etapa del compromiso. ¿Sí? Vendría a ser como una especie de siempre el compromiso se ve simbolizado por el anillo, ¿no? Evidencia que hay un compromiso. Y acá es interesante porque voy a aprovechar para compararlo con esto. El compromiso se desarrolla desde la intimidad. Y es la intimidad la que termina generando después un fruto. Por eso que Dios hace el paralelo del matrimonio. Dios no avala ni acepta intimidad fuera del ámbito matrimonial. Yo quiero que vos entiendas esto. Porque la intimidad se desarrolla con el compromiso. Por eso hoy hay tanta libertad en cuanto a, yo no sé si me quiero casar. Yo no quiero compromiso porque a veces me va mal. Cuando vos entendés el diseño de Dios, sabes que hay una etapa donde vos te comprometés. Y es como la fe, a ver, la fe no es palpable, no es tangible. Llega un punto donde vos tenés que arriesgar. Pero tenés dos opciones, o te quedás en la duda de qué va a pasar, o haces como Pedro, metés la patita abajo del barco y decís, bueno, a ver, prefiero morir por intentarlo y no quedarme por especulador adentro del barco. Aunque muchas veces lo más seguro y lo más cerca de nuestro corazón sea el barco. Pero cuando el barco se establece así, es porque aún no se nos ha manifestado el Padre. Porque Él es nuestra seguridad. Les contaba el otro día, escuchaba un testimonio de un pastor que él decía que tenía unos misioneros en un lugar donde había persecución y ellos con la iglesia se pusieron a orar a favor de estos misioneros. Entonces lo llama el amigo y le dice, mirá, acá estamos y están pasando muchas cosas. Y él le dice, estamos orando para que Dios preserve tu vida. No, le dice, no ores así. Yo no quiero que Dios preserve mi vida. Yo lo que quiero es que Dios cumpla su propósito. Oren por mí para que Dios me dé valentía de hacer aquello que tengo que hacer. Porque aún el Señor ya habló hace tiempo y me dijo que yo iba a ser un mártir. Tremendo. Tremendo. Es poder posicionarnos en el diseño del Señor. Aún con lo que tengo. Por eso a veces nos cuesta. Pues si ¿cómo esto de dar? Para mí no es tan así. Créeme. No es importante lo que para vos sea o no sea. Hay una forma. Cada diseño establece indicaciones. El manual del fabricante viene con las indicaciones para que el producto pueda funcionar adecuadamente. Entonces, cuando uno logra llegar a la etapa del compromiso, ya dejamos
Esas dudas existenciales acerca de si esto me conviene, si no me conviene, si es pecado, si no, que me cuesta, voy a ver. Porque hay algo mucho más profundo que es el amor. ¿Qué es el amor? Sería muy deshonesto hacer las cosas no hacer las cosas para no recibir castigo. ¿Tú sabes qué? Yo no miento porque a veces el Señor baja con fuego consumidor pero me encantaría mentir. Ahora otra cosa es que yo diga, ¿sabes qué? Yo no miento porque amo a Dios. Y lo amo de tal manera que necesito ser íntegro y agradarle con todo lo que soy y hago. Amén. No puede haber plena intimidad sin compromiso. Por esta razón, el Padre establece que el máximo nivel de intimidad entre un hombre y una mujer sea en el marco del matrimonio. Si a alguno no le quedaba claro esto, hola. ¿Sí? Ahora esto no es por ley, no es, me pongo la gorra. Es entender. Es entender por qué a veces hay cosas que no funcionan. Mientras que Dios, todo lo que establece en su orden, lleva su sello y lleva su respaldo. Entonces, para los amigos, hermanos que aún están solos, no te preocupes por tratar de conseguir un compañero o una compañera. Cásate con el Señor. Cásate con el Señor. Y una vez que te cases con el Señor, Dios te va a guiar. Y aun si Dios pone una persona en tu camino, a tu lado, va a tener un solo fin. Y es aún el desarrollo que te complementa para cumplir la misión y el diseño que Él ha determinado para tu vida. Amén. Porque muchas veces buscamos un compañero por la soledad, por el rechazo. No conocimos a Dios. Si vos crees que estás solo, no sabes quién es Dios. Nunca estás solo. Hay alguien que te ama, hay alguien que está con vos, hay alguien que te acompaña, hay alguien que te cuida, pero no lo veo. Estás mirando con los lentes equivocados. Cambiate el lente para poder verlo, porque Él está y está más visible y real de lo que vos puedas esperar. Entonces ni siquiera una relación tiene que ver con mi beneficio. Todo lo que Él creó a mí me bendice, porque la bendición de Dios no añade tristeza, pero tiene que ver siempre con Él y con la manifestación de Él. Dios rechaza la intimidad sin compromiso. Dios no quiere darte un toque de una noche. Dios quiere tener una relación de amor, una relación eterna, una relación diaria, avalada por ese compromiso. Oseas 1:2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Lamentablemente, muchas veces, como hijos de Dios, y acá entramos todos, yo soy el primero que va en la lista, yo voy a la cabeza. Hemos fornicado, por llamarlo de alguna manera, apartándonos de Dios una y otra vez. Y podemos ver la gracia de Dios que aún vemos en la vida de este profeta, que Dios lo manda a casarse con una prostituta para poder expresar lo que él estaba sintiendo conforme a su casa, a sus hijos. Y es interesante que más allá de poder leer esto después tiene un final mucho mejor que el comienzo, que los primeros capítulos. ¿Por qué? Porque en realidad mientras todas estas cosas son declaradas, ¿sabes lo que busca el Padre? El Padre está buscando una novia sin manchas ni arrugas. Dios está buscando en este tiempo una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Que aún ni siquiera para nosotros sea una posibilidad presentarnos en contaminación o indignamente. Ahora, no porque tengamos miedo o vergüenza de lo que pueda decir mi hermano. ¿Vos crees que a esta altura eso tiene importancia? Si delante de Dios estamos en desnudez, ¿crees que me importa lo que pueda pensar otro? Lo más importante es poder ser
íntegros en un compromiso del Padre, para entender que ese compromiso es el que evidencia el conocimiento, y ese compromiso va a terminar realizando una gestación que va a dar fruto, que va a establecer fruto. Siempre la vida es concebida en la intimidad. Oseas 2, 14 al 16 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Oseas 2, 19 al 20: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Es prácticamente imposible, si primeramente no estamos casados y comprometidos con el Señor, querer hacer algo. Porque muchas veces este ha sido el fin. Yo quiero un ministerio, yo quiero esta acción, yo quiero hacer esto, yo quiero beber. ¿Y sabes qué? El Señor te dice: para. Lo más importante tengo que ser yo. Aún muchas veces hemos creído que el objetivo es meter gente dentro de las iglesias nomás. Y te decía hace un rato, el argumento ha sido que necesitamos que la gente conozca a Cristo y sea salva. Claro. Pero ¿sabes qué? Hay un evangelio incompleto que le predicamos a las personas. Porque nosotros podemos predicarle el evangelio de las demandas, donde le podemos decir: estás enfermo, Dios te sana. Tenés problemas familiares, Dios restaura. Tenés problemas financieros, Dios provee. Estás al horno, Dios hace milagro. O podemos predicarle el evangelio del reino, que le tenemos que decir: mira, Dios tiene un diseño para vos. Te tenés que morir para que Él viva. ¿Cómo? Te tenés que morir para que Él viva. Entonces aún creemos que solamente el evangelio tiene que ver con decir amontonar gente, somos todos salvos. Ahora ninguno puede establecer el gobierno y el reino en su casa, en sus finanzas, en su cuerpo, en sus relaciones. Y el reino no se manifiesta. Gente que vive una dualidad totalmente, pero con la excepción de que hay una cláusula en el final del contrato que dice: acepté a Cristo. Entonces el día que venga el Señor soy salvo. O sea, Cristo murió solamente para que la gente se amontone en el último vagón a lo último. Eso no es manifestar el reino. Manifestar el reino tiene que ver con que lo puedan ver a Cristo en nosotros. Y que lo puedan ver en nosotros quiere decir que lo vean en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, que sea Él. Entonces, ha cambiado el enfoque. Porque antes creíamos que hasta como obligación: hermano, el domingo que viene cada uno me trae uno nuevo, si no, no entra. Gloria a Dios por el nuevo, gloria a Dios por cada persona que abre su corazón. Pero una cosa es ser convencido y otra cosa es ser convertido. Y hay frutos para una cosa y frutos para otra. Y esto es voluntario, porque el buscar a Dios demanda una decisión. Y esa decisión de conocerle demanda una mayor, que es el compromiso. Yo quiero ir los domingos a la iglesia, pastor, pero conmigo no cuente para nada. No quiero compromisos. Demasiado tengo con mi casa. Compromiso. Primero compromiso, dice la palabra del Señor: te haré mi esposa. Luego intimidad. Entonces me conocerás. ¿Ves lo que quiere el Señor? Él lo dice de nosotros. Sí, wow, ¿por qué no vi esto antes? ¿Por qué no me di cuenta? Me hubiera ahorrado unos cuantos años el Señor. Pero sin duda Él ha estado trabajando. Jesús nos ofrece el anillo de compromiso. Él nos promete fidelidad, Él nos promete estar con nosotros. ¿Y sabes qué? El Señor me hablaba acerca de esto y podía entender lo siguiente: la santidad no es un esfuerzo que nosotros podamos hacer naturalmente. ¿Sabes por qué yo muchas veces fracasé en querer ser santo? Porque lo quería hacer en mi fuerza. Y mi carne estaba impregnada de maldad, de contaminación. Entonces, aún sin querer muchas veces,
Ahora, cuando nosotros podemos entrar en una etapa de conocimiento y de compromiso, es tanto lo que Dios se manifiesta que ya no necesito que me digan lo que es la santidad, porque no hay otra forma de concebir la vida que vivir siendo santo, porque necesito vivir agradándolo a Él. Entonces el problema no está en no hagas esto porque está mal, hermano, es pecado, te vas a ir al infierno, sino en poder llegar a la raíz y decir, wow, ¿qué estás mirando o qué te está pasando para no experimentar a tu Padre y entender quién es Él y quién sos vos en Él? Ese es el mayor problema. Atacamos el fruto, pecador, pero no vamos a la raíz. Y las cosas se resuelven de raíz, conociendo al Padre, teniendo un encuentro con Él, que Él mueva, que Él haga temblar cada estructura que ha sido puesta por experiencias y por mentiras. Y que realmente la esencia sea su ADN en nuestras vidas. Que podamos entender que no tenemos que demostrar o hacer tal o cual cosa para sentirnos amados. Que la única necesidad real, legal, es la de su presencia en nuestras vidas. No es la de consumir nada que no tengamos que consumir. No es la de esto o aquello. Todas esas cosas son mentiras. Y nuestra identidad se resuelve conociéndolo a Él. Porque muchas veces hemos querido fórmulas mágicas, y cuando me refiero a que busques a Dios, no es que te digo, bueno, listo, busquen a Dios, a mí no me molesten para nada, yo estoy para los domingos nomás. No, lo que te quiero decir es que si vas a venir a buscar una fórmula, yo tampoco la tengo. Entonces necesitas que hablemos, necesitas que te aconseje, necesitas que te guíe. Estoy para eso, es mi trabajo. Pero depende de Dios, no dependas de mí. ¿Se entiende? Porque a veces no interpretamos esto. Y a veces el no buscar a Dios nos hace que agarremos las cosas a media tinta y después andamos en confusión. Porque a veces estamos más calibrados para escuchar la voz de nuestro corazón o la voz de las mentiras que escuchar la voz de Dios. Por eso que en este ambiente y en este ámbito no hay lugar para las mentiras, porque está el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros hoy está recibiendo esto de manera fresca, clara y contundente. Dios está buscando una iglesia fiel, una novia pura, vestida sin manchas ni arruga. ¿Sabes por qué? Porque ella nos tomó fornicarios, nos tomó impuros, nos tomó pecadores. Y dice que nos santificó, dice que nos limpió y nos hizo sus hijos. Y hoy nosotros reunidos representamos esa esposa, representamos ese cuerpo. Y solamente Él va a reinar y Él va a habitar en nuestra santidad, en nuestra obediencia. Acordate esto, el desarrollo espiritual de tu vida no tiene que ver con cuán espiritual sos vos acá. Es como si yo, porque estoy acá adelante, no sé, cada vez que estoy con ustedes me arrodillo. Entonces te voy a decir, mira el pastor, qué quebrantamiento que tiene. Pero ¿sabes cuál es el tema? No es lo que vos veas, es cuánto de verdad hay sobre mis rodillas cuando me voy fuera de acá. ¿Cuánto hay de eso en mi intimidad, en mi vida cotidiana? No lo que puedo hacer acá delante de ustedes. Porque de último a ustedes les puedo dar una apariencia de humilde, pero yo no tengo que ser humilde para con ustedes, tengo que ser humilde para con Dios. Dice la palabra del Señor, ser mansos y humildes, como yo de corazón. Entonces, Dios busca en este tiempo una iglesia sin mancha ni arruga. Él está buscando una novia, Él nos ofrece ese anillo de compromiso. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros nos comprometemos, te lo llevo a lo que veníamos. Yo la conocí a Yasmín, me comprometí con Yasmín y ahora vino Zoe. Es decir, el compromiso, la unión, ¿qué generó? Un fruto. ¿Sí? El fruto es consecuencia de algo previo. ¿Me seguís? Conocimiento, compromiso, fruto, consecuencia. Una iglesia que no solamente adora de palabra, sino que adora de corazón. Una iglesia que le reconoce, una iglesia que tiene hambre y sed, una iglesia que lo más importante no es lo tangible o lo que podamos nosotros solucionar, sino es la capacidad de escuchar lo que el cielo habla
Y conforme al cielo habla, establecerlo en la tierra, para luego comprometernos a decir, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Heme aquí, Señor. ¿Entendí? Heme aquí. Y desde el compromiso, poder manifestar los frutos, para lo cual el Padre nos ha congregado y nos ha alistado esta misión. Amén. Frutos de la unión. Consecuencias, semillas. Cuando un adorador, todos somos adoradores, se presenta delante de la presencia de Dios, hay cosas que suceden y que tienen que ver con justamente algo que proviene de parte de Dios. Yo podría tratar de explicarte lo que yo siento, pero es más fácil que te diga, vení, vamos juntos y experimentalo vos. ¿Qué hacemos nosotros cada domingo? Venimos y decimos, bueno, mirá, sabemos que es por acá, vamos todos. No vendemos un producto, no lo hacemos para decir, bueno, che, qué lindo. Es poder entender lo que se suelta y que cada uno lo pueda experimentar. Que cada uno pueda entender que aún en momentos de adoración hay diseños, hay semillas que se establecen, que son el fruto de ese compromiso, de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque todo no proviene de nosotros, todo proviene de Dios. ¿Vos cómo crees que hay llamamientos, que hay ministerios, que hay moveres de Dios tan poderosos y reconocidos? ¿Cómo crees que empezaron? ¿Cómo crees que se gestaron? Así vino un ángel con una varita y hizo ¡ting! No. Porque esto también ha sido un tema. Te decía hoy, queremos pasar de Egipto a la tierra prometida. ¿Sabes qué? Muchas veces queremos el resultado. Yo quiero la unción, yo quiero la presencia, pero no me quiero bancar ningún proceso. No me quiero humillar, no quiero pasar tiempo con Dios. ¿Sabes qué? No funciona así. No funciona. ¿Por qué? Porque realmente, hasta que vos no llegues a amar con todo lo que sos, lo que Dios ama y amarlo a Él, hay cosas que no van a ser reveladas. Y a veces lo que más termina limitando no son las motivaciones. ¿Cuál es la motivación? ¿La motivación cuál es? La verdadera motivación. En el fondo, en el fondo, en el fondo. ¿Por qué querés un ministerio? ¿Por qué querés un cargo? ¿Que te sentís menos? Quizás como para demostrarte que vos podés. En el fondo, ¿por qué a veces no accionamos a ciertas decisiones? ¿Cuál es la motivación? ¿Tenemos miedo a que nos vaya mal? ¿Tenemos miedo a que nos falte? En el fondo, querés formar una familia. ¿Cuál es la motivación? ¿Es el reino? ¿Es que Dios se glorifica a través de esa familia y esa familia lo pueda manifestar? ¿O es tu necesidad de estar con alguien? ¿O es tu deseo de entrar con alguien de la mano? Porque en el fondo, lo que más importa son las motivaciones. Y cuando nosotros podemos llevar eso delante de Dios, eso ya no tiene más argumento, eso ya no tiene más autoridad. ¿Por qué? Porque pasa de estar velado y oculto a establecerse en un ámbito de verdad y de justicia. Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Es decir, los frutos comienzan siendo semillas. Yo me acuerdo que siempre he escuchado que los primeros días de gestación de un bebé son importantísimos. Uno tiene que tener cuidado, porque es como que el bebé está prendiéndose y demás. Por eso que Dios nos habla de permanencia. El que permanece en mí. Te decía, no nos gustan los procesos. El diablo es especialista en hacer nuestra cabeza para abortar procesos. Pero Dios dice, el que pierde no tiene premio. El que abandona no tiene premio, pierde. ¿Por qué? Porque
Es de valientes el permanecer. Dice que el que permanece en Él va a llevar fruto. Ahora nosotros no queremos permanecer, queremos todo instantáneo y donde hay algo que no nos gusta, listo, mira, a mí no me gusta esto, yo para mí pienso diferente, mucho gusto, encantado, nos vemos. Ahora Dios dice, yo soy la vid. ¿Crees que podés hacer algo separado de mí? No, ¿y entonces para qué haces todo lo que haces? ¿Sí? No, Señor, yo te amo con todo mi corazón, eso es lo más importante. Y en la primera de cambio, dejó de ser importante. Nos vamos con otras pasiones. En vez de fomentar una relación y un romance eterno, vamos en busca de otros amantes. Por eso que el Señor en este tiempo considera necesario que podamos entender que los frutos comienzan siendo semillas. Al principio no está muy claro lo que se está formando, pero debemos tomar el cuidado espiritual necesario y no abortar lo que Dios ha depositado. Y eso es maravilloso. Yo te decía, hay cosas que no sé, hay cosas que no entiendo, pero no soy llamado a dar explicaciones por las que no entiendo ni veo. Soy llamado a responder por las que sí veo y entiendo. Y hoy entiendo que debo permanecer. Hoy entiendo que esta casa debe permanecer. Hoy entiendo que quizás hay cosas que se quieran levantar, pero aún mientras hay cosas que se quieren levantar, cuanto más fuerte y poderosas son esas cosas, más vemos a Dios en su dimensión. Más el Señor se manifiesta, más Él se da a conocer, más su voz es más audible, más su poder es más contundente. Entonces negocio es redituable 100% siempre. El Señor. Por eso que esta palabra permanencia es clave en este proceso. Se trata de permanecer en Él, no solo de visitar su presencia de vez en cuando. Y ahí es donde tenemos la falla. Queremos de repente visitar, como te decía la abuelita, hoy voy a visitar la presencia de Dios. Ay, qué lindo, pastor, qué paz había en el aire. Pon unos saumerios en tu casa, respirar profundo y capaz que encontrás un poco de paz también. Las plantas ahí. Pero la presencia de Dios es mucho más profundo, mucho más potente que esto. Y es algo que vos todos los días necesitás. Es como que yo vaya a ver a Yasmín, la vaya a ver los domingos nomás. Hola mi amor, ¿cómo estás? No sé lo que te amo. Hasta luego. Nos vemos el domingo que viene. Pero ponete a pensarlo en perspectiva espiritual. Así somos. Porque mirá qué realidad está. Ante cualquier situación de verdad delante de Dios, yo te puedo asegurar que cada uno de nosotros, lo primero que tiene, la primera palabra que se le viene es la de argumentar el porqué. Como si en realidad lo más importante estuviera en tratar de demostrarle a los demás. Entonces yo digo, ¿por qué no busca a Dios? No sabe, pastor, esta semana trabajé mucho. Usted porque no estuvo. La pregunta es, yo no te pregunté si trabajaste mucho, si es difícil, no es difícil, si tenés más o menos problemas. La pregunta es, ¿por qué no buscas a Dios? Si sabes que lo que necesitas es buscarlo a Él. Porque a veces si no, pasa esto. El enemigo te llena de necesidades superficiales. Ay, yo necesito una esposa, ay, yo necesito un hijo, ay, yo necesito un trabajo estable, ay, yo necesito, ¿me entendés? Ahorros, ay, yo necesito este proyecto, ay, yo necesito ser parte de un ministerio, ay, yo necesito. ¿Y sabes cuál es el tema? Lo que nosotros necesitamos no tiene que ver con lo que nosotros podamos creer de nosotros mismos, tiene que ver con lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces yo te puedo decir, yo necesito plata, ¿para qué? Si hoy lo que Dios me manda a hacer, para lo que tengo que hacer tengo. No, pues yo tuviera $1.000.000, ¿para qué quiero $1.000.000? No, porque por ahí, qué sé yo. Estaría más cómodo. Pero muchas veces lo que decimos necesidad es una mentira del diablo. Te animo a pensar esto. ¿Te falta un plato de comida? ¿No? ¿Tenés donde dormir? Yo también. ¿Tenemos salud? ¿Tenemos que ponernos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la necesidad que hoy te mantiene tan
desconectado de tu Padre. La única necesidad sigue siendo Él. La única necesidad sigue siendo Él. La única y real necesidad. Y es en su presencia donde todos nosotros quedamos en desnudez. Y no quedamos en desnudez para ser avergonzados. Quedamos en desnudez para ser alineados. Porque Él nos ama. Nos ama con amor eterno. Él nos ama más de lo que nosotros podemos entender o creer. Y aún imagínate esto. Imagínate esto. El Señor está esperando que ese amor sea correspondido. Pero no un amor donde yo les pueda decir, a ver hermanos, ahora levanten su mano derecha aquellos que acudan al llamado de Dios. Amén. Pero en el fondo, hay preocupaciones y motivaciones que no son Él y su reino, que tienen que ver más con la medida de este mundo y con los temores y seguridades personales que con Él. Entonces, cuando hablamos de fruto, tenemos que entender que nos guste o no nos guste a esta altura, separados de Él, out. ¿Querés separarte de Él? Podés hacerlo, Dios respeta tu decisión. ¿Sabés a dónde vas a llegar? A ningún lado. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y...? No, pero ¿sabés? Dejé la iglesia y soy próspero, tengo empresas, tengo esto, ¿sabés qué? Esta noche vienen por vos. ¿Y qué vas a hacer? Fra. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En la Biblia, la infertilidad está relacionada a la religiosidad, porque aquellos que son nacidos del agua y del Espíritu son personas que llevan fruto. ¿Escuchaste? Son personas que llevan fruto. Por eso es triste también ver que hay personas que pasan años en las congregaciones, pero sus vidas son vidas estériles. Porque se han llenado de cosas naturales, se han llenado de conocimiento natural, pero nunca les ha sido revelado al Padre. Y esto muchas veces ha sido un trofeo. Yo de chiquito iba a la iglesia, Dios ya desde cuna pero nunca le conocí. Hace un tiempo atrás le decía a mi papá, era interesante esto, le decía, no papi, porque hay cosas que no te puedo contar, no me las vas a entender. Bueno, me dice, pero ¿qué me podés contar que no entienda? Y algunas cosas le digo. Lo que pasa es que le digo, estoy conociendo a Dios de otro lugar hoy, le digo. Me dice, ¿estuviste toda la vida dentro de la iglesia? ¿Ahora me dice que conocés a Dios? Sí, ahora estoy conociendo a Dios. Pero estuviste toda la vida dentro de la iglesia, ibas a todas las reuniones. Está bárbaro, pero no conocía a Dios. Te estoy diciendo que ahora lo estoy empezando a conocer. Y ahí se acabó la charla, se me quedó. Porque a veces uno cree que esto, no, que a mí... Y esto muchas veces ha sido también una imposibilidad a la hora de decir, che, no, a mí no me disipulan, a mí no me ministran, yo tengo toda una vida. Pero ¿sabes qué? Hoy el Espíritu Santo puede venir y te puede enseñar algo que nunca te fue revelado. Y por ahí no lo recibís porque está cerrado al conocimiento o a la estructura. Entonces, lo importante es que hable Él. Y si Él habla, lo puede hacer a través mío, a través del bafle, a través de un niño. Hoy me toca a mí. Pero lo importante no soy yo, sino es Él. Y cuando yo tengo esa apertura, es donde no hay nada que Dios vaya a soltar o a depositar que yo no pueda atrapar. Mientras que si yo estoy determinando a la persona o a la circunstancia, me pierdo porque me cierro. ¿A mí qué me va a enseñar? Si mirá, es jovencito, ¿qué me puede decir? Le falta calle. No pretendo yo enseñarte nada. El Señor nos enseña. Es el Espíritu Santo y conforme al hambre y a la disposición de nuestro corazón, recibimos. Amén. Cada encuentro con Dios, escucha esto grabátelo en tu corazón. Cada encuentro con Dios tiene el potencial de sanarte.
de activar tus sueños, de hacer que dé esa luz cosas maravillosas, de embarazarte de sus propósitos. Y esto es lo que el enemigo quiere impedir. Por eso que el enemigo no tiene un problema muchas veces con que vos no vengas a la iglesia. Esto es una mentira, el enemigo hasta te despierta. Dale que arranca a las 10, vamos. No es un problema, una amenaza para él que vos vengas acá. La amenaza está cuando vos te determinás a desarrollar una relación. Cuando vos te comprometés a ser obediente y a funcionar y a pararte en los diseños de Dios. Entonces él ahí dice, este se despertó, este se dio cuenta, misiles, porque ahí es donde está el secreto. Muchas veces a mí me pasaba, yo digo, estos ven todo tan claro, entienden todo tan claro. Yo no veo, no entiendo. Pero mientras yo seguía haciendo mis cosas y quería ver entender, esta gente se dedicaba a desarrollar su relación con Dios. Conocimiento, compromiso, semillas, frutos. ¿Sí? Entonces cuando yo te hablo, o de acá te hablamos, que desarrolles tu relación con Dios, no significa, a ver, somos un cuerpo. A veces, mirá lo que te voy a decir, a veces en el confesar, muchas veces capaz que hay gente que viene, o me ha pasado a mí, capaz que yo voy a contarle algo a alguien, pero yo no voy a pedirle que me diga nada porque yo ya sé de parte de Dios lo que tengo que hacer, pero aún necesito, y en la misma confesión, yo mismo estoy escuchando lo que Dios me está diciendo. Lo que necesito es que me escuchen. Y eso es aceptable y es real. Y eso está al acceso de todos. Lo que te quiero decir es que lo que vos tenés que desarrollar, más que cualquier otra relación, es la relación con tu Creador. No por un ministerio, no por una iglesia, no por una misión, no por nada, sino porque el diseño original es que en primer medida fuimos creados para adorarles. Para adorarle, para reconocerlo. Y por más que vos busques esa identidad en cualquier otra cosa, no te lo va a dar la fama, no te lo va a dar la plata, no te lo va a dar la droga, no te lo va a dar el sexo, ¿me entendés? Libre, no te lo va a dar nada. Porque hay un molde internamente que tiene su medida. Y separados de él, no podemos. Entonces, ¿será que si no podemos separados de él, tendremos que hacernos cargo y buscarlo a él para encontrar aquellas cosas que aún siguen sin resolverse o que aún no logramos visualizar? Por eso te decía que esto es lo que el enemigo quiere impedir. ¿Cómo lo hacen? Volviéndonos en una vida de religiosidad y pecado. Cuanto más tiempo pases con él, más oportunidades tendrás de establecer su gloria en tu vida. Esto es así. ¿Yo qué querés que te diga? Yo he hecho un montón de cosas. Ahora, lo más redituable, mis mejores experiencias, mi tiempo de más crecimiento, mi capacidad de ver lo que no veía, de entender lo que no entendía, es con él. Y a veces, fíjate qué loco. Nosotros nos ocupamos de las cosas y a veces el Señor tiene que sacarte todo, para decirte, bueno, a ver, ¿te das cuenta ahora que no tenés nada? A ver si ahora te determinás a buscarme. Y a veces nos jactamos, no, porque yo busco al Señor. Sí, lo buscas ahora porque no te queda otra. Gloria a Dios que no te queda otra, porque así lo encontrés ahí, pero seguís quedándote ahí. Quédate en la cruz, no quieras salir. Porque enseguida ya lo encontré, listo. Y queremos bajarnos de la cruz y salir a hacer todo, sin darnos cuenta que llegamos ahí por no haber estado antes, permaneciendo. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cada encuentro, cada momento es una oportunidad donde Dios va a sembrar cosas nuevas. Por eso que no es lo mismo, a ver, para mí no es un domingo más, no es que llego, bueno, a ver, este año tengo 50 servicios, entonces ahora llego a casa y tacho, me quedan 25. Uno menos, vamos todavía. No, es decir, hoy puede pasar algo que no pasó nunca antes. Hoy Dios se puede manifestar como nunca antes. Y yo anhelo eso. Entonces tengo que prepararme, tengo que disponerme. Juntos tenemos que entender lo importante de eso. Porque quizás algo que ¡pum! se da por estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Y
Y siempre el momento correcto y el lugar correcto es su presencia. Es su presencia, su presencia, su presencia. Es solamente su presencia. No podemos cumplir el propósito que tenemos en la tierra si no habitamos en Sión. Sión es el lugar de la intimidad, es donde se desarrolla esa habitación, es donde todo nos es revelado. Les contaba el domingo pasado que cuando Dios nos trae a Zoe, la deposita en el vientre de Jazz, Zoe ya estaba en Sión. Y les voy a contar algo que no sé si me lo van a entender. Si no me lo entienden, son pocos espirituales. Así que es problema de ustedes. Desarrollen el espíritu. Pero hay personas que en el espíritu pudieron ver a Zoe en Sión. Y es interesante ver la respuesta de ella ante esas personas. Yo miro y aprendo. De hecho, un hijo te enseña. Todos los días aprendo. Y aprendo muchas veces en cuanto a mi lugar de padre, pero al mismo tiempo en el paralelo de hijo a padre. Yo, claro, a mí cuando a mi hija le pasa algo, a mí me duele. A mí cuando me pasa algo, a Dios le duele. Cuando mi hija no me hace caso, me siento impotente, porque quiero tratar de explicarle aún con poquitos meses que eso no la beneficia. Cuando yo no soy obediente, papá trata de explicarme por todos los medios que eso no me va a conducir a algo bueno. Y él se siente impotente porque no lo escucho, porque parece que tengo un tarro metido y no hay forma. Entonces, Sión es el lugar de la intimidad. Es el lugar que rompe la religiosidad. Es interesante que aún los religiosos, los entendidos, los maestros, son los que crucificaron a Jesús. Y aún hoy muchas veces, en vez de acceder a esto, tenemos muchas veces las diferentes posturas. Que el espíritu, que no el espíritu, que la palabra, que no la palabra. Y aún el Señor no nos llama muchas veces a opinar de esto. El Señor lo que nos llama es a responder a lo que Él puso en tu interior. Siempre el Señor me habla de esto y lo compartimos con los chicos. Vamos a dar cuenta no de las cosas que no entendemos ni vemos, sino que vamos a dar cuenta de las cosas que hoy vemos y entendemos. Es decir, Dios lo pasado lo perdonó, lo limpió, lo borró. Gloria a Dios por eso, amén. Pero a partir de ahora Él habla. Y ahí sí somos responsables de poner por obra lo que Él habla. De vivir conforme, correspondiendo a lo que Él ha soltado. ¿Estás listo para engendrar proyectos, diseños del Padre que llenen toda la tierra de su gloria? ¿Estamos listos? Piensen. ¿Nos está escuchando? Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando cuerpos que sean templo del Santo y que manifiesten en todo momento y lugar su gloria, porque de eso se trata. Y acá somos todos más que conscientes de que todo lo que nosotros recibimos en Dios no va a ser probado hoy acá. Todo lo que recibimos en Dios trae una autoridad cuando tenemos la prueba afuera. Porque siempre es más lindo adorar cuando está todo bien. Siempre es más lindo adorar cuando no corremos peligros o riesgos, cuando nadie nos dice nada, cuando nadie nos persigue. En realidad te decía, o sos o no sos, porque esto de decir yo soy hijo de Dios los domingos de día a una, o sos las 24 horas o no sos nunca. No podemos tener una dualidad y decir, bueno, acá me pongo el traje de religioso y cuando a la noche me pongo el de la pachanga. Entonces, como dijo Pablo, me hago a ellos. O sos o no sos. Entonces, cuando vos quebrás esa barrera, ya ni siquiera importa qué es pecado o no es pecado. A esta altura creo que todos entendemos que ya no se trata de si es pecado o no es pecado. No me interesa si es condenado o no es condenado. Lo que me interesa es lo que Dios me mostró. Y si eso no agrada a Dios, no me agrada a mí. Punto. No es para discutir si es pecado o no es pecado. Es, ¿me conviene o no me conviene? Listo, no lo hago. ¿Lo querés hacer? Hacelo vos. Entonces, cuando uno empieza a entender este compromiso, hay frutos que se empiezan a dar. Por eso cada uno de ustedes se ha sorprendido quizás de su propio proceso de decir, hay cosas que Dios cambió en mí. ¿Amén? ¿Ustedes pueden ver el cambio de Dios en algunas cosas? Yo lo veo. Bueno,
De la misma manera son en las otras cosas que no pueden ver. Es la misma guía, la misma dirección. Es abrirte, es exponerte, es morirte, negarte, entregarle a Dios todo eso que muchas veces sigue estando ahí y lo detiene a Él. Ahora, acá se rompe esto de decir, bueno, el otro día el Señor nos mandaba a pedir perdón por todos los actos de racismo y de discriminación que aún han maldecido a nuestra nación. Y levantar extractos, porque hemos sido una nación racista, discriminativa, que ha exterminado personas. Y aún en medio de esa realidad, nosotros hicimos un pacto de reeducar nuestra forma de hablar, porque muchas veces desde nuestra forma de hablar y de sentir en el fondo, menospreciamos. Pero ¿sabes qué pasa? A veces menospreciamos porque amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, y como nuestra identidad muchas veces no está resuelta, manifestamos el fruto de la raíz que hay adentro. Entonces, por eso muchas veces vamos caminando por la calle y en nuestra frente dice rechazo. Vos ves gente que cuando le dice algo, pará. Entonces decís, claro, el diablo te ha menospreciado, te ha hecho sentir menos. Entonces vos hoy estás acá y todo esto lo tratás de bajar a tu alma y decís, qué lindo, qué bueno, pero en el fondo yo no creo que esto sea para mí. Cuando en realidad en el fondo Dios te dice, es para vos. Porque Dios al que llama capacita. Dios no te trajo acá por tu capacidad. Si fuera por capacidad, les puedo asegurar que no hay ninguno acá dentro hoy. Con total convicción. Entonces, para Dios no es un problema lo que vos ignores o yo ignore. El problema es que si nosotros nos vamos a alimentar de otra fuente o vamos a estar bebiendo de otro lugar, ahí tenemos un problema. Porque ahí sí va a ser responsabilidad nuestra y como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí el Padre nos condena a la ignorancia, porque Él se quiere dar a conocer. Ahora, si el Padre no se da a conocer, pasan dos cosas. O nosotros nos damos cuenta, en primer lugar, o le estamos errando a la forma que lo buscamos. Porque si nosotros nos presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable delante de Él, nos arrepentimos, los buscamos en un mismo espíritu, todo lo que pedimos conforme a Él lo hace. Entonces es Dios. Capaz que yo ahora le estoy compartiendo a ustedes y a mí el Espíritu Santo me está hablando. Ahora mirá lo maravilloso de Dios, que Dios te está hablando a vos. Lo que pasa es que el otro día cuando usted dijo esto, pastor, el Espíritu Santo, yo ni me acuerdo lo que dije. Porque mientras el Espíritu Santo estaba hablando, también me estaba hablando a mí. Y eso es tremendo, que Él habla y nos habla. Que Él pone su río y está delante de nosotros. Y todos tenemos acceso. Lo que pasa es que ahí está el que se mete o el que está... Pero la Biblia dice que... Porque siempre esto es así. Siempre recuerdo una frase que me ayudaba mucho en las células. He tenido chicos, reuniones que hacía caseras donde iban, lo que te puedes imaginar iba ahí. Era el arca de Noé potenciado. Entonces, había un montón de problemáticas. Y siempre me acuerdo que les decía esto de parte de Dios. Mira, vos cómo llegaste a drogarte, cómo llegaste a hacer esto, cómo llegaste probando. Un día te dijeron, a ver, tómate un porro. Y vos quisiste, fumate un porro. ¿Y qué pasó? Empecé a ver pajarito. Ah, ¿viste? El porro te hace ver pajarito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te limitas a probar con el Señor? ¿Por qué seguís siendo resistido? ¿O seguís luchando? El abrirte al Señor. Probá con Él de verdad. Abrí tu corazón, rendite. Créele. Habla con Él, dale lugar, búscalo. Y vas a ver después cuál es la consecuencia, cuál es el fruto. Si realmente esto es verdad o no es verdad. Juan 15, 16. Me elegiste vosotros a mí. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Otra vez la palabra permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él eligió a sus discípulos para que sean los portadores de su fruto divino. Él nos elige a nosotros hoy. Amén. Somos sus hijos. Él. No fue tu idea. No es que un día pasaste por acá y ibas a caer en un convento de monjas y te metiste a la iglesia. Él te atrajo, Él te llamó. Él te apartó. Y hoy estamos acá.
para llevar fruto. Dios nos quiere llevar hacia un reino inconmovible. Quiere que concibamos aquello que tiene naturaleza eterna. Para eso nos escogió. A veces dar a luz, estas semillas del reino llevan tiempo, no son instantáneas, pero puedo asegurarte que cuando realmente el tiempo del Señor se establezca, el fruto se va a ver. Yo le doy gracias al Señor por el proceso de Zoe, porque fue un proceso difícil, largo, pero ¿sabes qué? El fruto se vio. Y ¿sabes qué? Como siempre les he dicho, y ustedes ya hasta el hartazgo lo tengo, Dios se glorifica porque no es algo mío, yo no es una bandera así, viste, yo creí, tomá, sino que es el Señor. Dios se glorificó y muchos que no veían, muchos que se descreían, hoy tienen que reconocer que eso es obra de Dios, les guste o no les guste, y yo me siento feliz de eso. Un poquitito de orgullo sano, porque Él se glorifica, porque Él es fiel, porque Él está en gobierno. Entonces, yo no sé cuál es el proceso, no sé qué tiempo llevará. Lo que sí te puedo garantizar, que todo lo que Dios ha determinado y todo lo que Dios revele a tu vida, Él lo va a hacer. Y si vos permanecés y te aferrás y sos fiel en permanecer, va a haber tiempo de fruto. Esa semilla va a dar fruto, va a germinar, porque el Padre lo promete. No es algo que esté sustentado en palabras mías. Dios se va a glorificar. Sión está de parto. Isaías 66:9. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer. Dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Dice tu Dios. Sión es el lugar de intimidad, es el lugar donde mientras nosotros hoy nos abocamos a adorar, Él está engendrando cosas nuevas sobre nuestras vidas. Mientras que nosotros hoy estamos volviendo nuestro rostro de Él, este río de adoración es el que sale por las puertas y el que está juzgando la tierra y la ciudad. Pero no lo juzga simplemente porque cantamos lindo o sonamos bien. Lo juzga porque hay un temor santo de poder vivir a la medida de Cristo. Y toda nuestra vida vive una justicia que manifiesta al Hijo en todo lo que somos y hacemos. Porque lo que confronta no es la autoridad de una persona, no es la valentía para pegarle 3 gritos al diablo y que se corra. Es el nivel de poder vivir conforme a lo que Dios manda. Y esa misma justicia es la que produce y establece sobre la tierra los diseños del Padre. Porque no es un juego, porque no es una filosofía barata, porque es algo que se establece, como dice la palabra. El reino de los cielos consiste en poder y demostración de ese poder. Poder de lo alto. Hay autoridad, pero no hay autoridad porque uno grite, hay autoridad porque nosotros vivimos lo que declaramos, lo que profesamos, lo que hablamos lo vivimos. Y es ahí donde el reino de los cielos se manifiesta. Y donde lo injusto, donde lo impuro se tiene que correr. Por eso que para el Padre no es un problema el diablo, porque Él ya lo venció. Lo venció en su terreno, lo venció como hombre. Porque muchas veces no entendemos esto tampoco. Ay, pero Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y vos y yo qué somos? La diferencia fue que Jesús se negó a sí mismo e hizo por amor al Padre lo que tenía que hacer. Mientras Él decidió morir, nosotros cada día nos aferramos más a supervivir, a seguir en la supervivencia. No queremos soltar, no queremos entregar, no queremos pagar el precio. Hablamos de un cambio, pero no hacemos nada en pos del cambio. Entonces el Padre lo que hoy necesita es venir a reinar y a vencer a través de nuestras vidas. Para que Él venza, tiene que vivir Él. Y para que Él viva, no tengo que vivir yo. Y ese es el proceso y ese es el precio para que su gloria se manifieste. Para que no solamente nuestro objetivo sea llenar las sillas vacías, sino que la ciudad, el país sea transformado por su gloria. Que lo que hoy es llamado verdad como mentira sea juzgado. Que todo lo que hoy está en maldición sea juzgado. Que todo lo que hoy es corrupto sea juzgado. Que todo lo que hoy ha detenido a la justicia se active. Pero eso no va a pasar simplemente porque sea un buen sentimiento nuestro, sino va a pasar por la medida y el nivel de justicia que nosotros, los hijos de Dios, vivamos y tengamos.
Salmo 76, 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Salmo 132, 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso habitación para sí. Ahí está la potencia, ahí está el poder, ahí está el lugar. Sión en nosotros. Tenemos acceso, hay acceso. Hay acceso a los depósitos del Padre, a poder conocerle, a buscarle. Que aún todo lo que en nosotros no proviene de Él sea juzgado, sea establecido en luz. El tema que nunca ha sido un deseo, buscar Sión, buscar su rostro. Hemos buscado más el resultado que su rostro. Nos hemos parado más en analizar las posibilidades y los deseos o las necesidades personales que su corazón. Y muchas veces eso nos ha llevado a la negligencia, a la ignorancia, de quejarnos, de complotar contra Dios, de no entenderlo. Zacarías 2:10, último versículo. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Todo se resume a que todo esto pasa cuando nosotros podemos quebrantarnos delante de Dios. A una generación que se establezca en Sión. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los niños? Que ellos creen. Es maravilloso ver cómo ellos pueden activar su espíritu y cómo ellos pueden moverse en ámbitos de reino. Lo que para nosotros de manera natural pareciera locura. Es interesante la percepción espiritual que ellos tienen. No por algo el Señor dice que el reino de los cielos les pertenece. Ahora, no hemos sido entendidos de no apartarlos, sino acercarlos. Nosotros todo lo que nosotros recibimos acá, ellos lo están recibiendo allá, a su medida. Pero no los apartamos, ellos adoran, ellos entienden. Ellos muchas veces interceden con nosotros. Porque mientras nosotros estamos adorando y vos estás pensando muchas veces qué vas a comer al mediodía, qué vas a hacer a la tarde, si te vas a acostar o vas a ir a pasear. De repente capaz que hay un niño adorando y está viendo un ángel acá. Y está viendo una fuente acá. Por eso que necesitamos en este tiempo quebrantar todo aquello que nos ha hecho desarrollar más lo carnal y lo natural que lo espiritual. Todo sería tan diferente si pudiéramos tener una mente profética, si pudiéramos tener un entendimiento alineado al corazón del Padre. Porque muchas veces nuestras palabras son las que terminan determinando, valga la redundancia, nuestro accionar. A veces queremos lograr cosas que con nuestras mismas palabras estamos atando. A veces queremos tratar de no desnudar motivaciones cuando con 3 palabras quedamos expuestos. Pero si eso es delante de Dios, bendito el lugar. Si voy a quedar expuesto, que sea delante de Él. Si hay algo que confesar, que sea delante de su presencia. Si me tengo que humillar y rendir ante alguien, no hay nada mejor que hacerlo delante de Él. Por eso la palabra del Señor cada día nos habla y se manifiesta más. Hemos buscado, cerrando esto, mucho más la añadidura que su corazón, su rostro. Y cuando Él nos venga a buscar, no te va a pedir que des cuenta sobre lo que hiciste o no hiciste. Te va a pedir cuenta sobre cómo administraste tu vida. No te va a preguntar si le compraste la zapatilla de último modelo a tu hijo, la marca que salió recientemente. Te va a preguntar si lo acercaste a Él, si cada día tenés un tiempo donde le enseñás su palabra, donde le enseñás a adorar. Porque no es a una medida natural, es una medida celestial. No es a la medida de este mundo, donde pareciera que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser tangible. Mientras que Jesús se despojó de todo. Es interesante. Varón entendido en quebranto, llevó
nuestros sufrimientos, nuestras heridas. Y dice que Él se despojó. Y nosotros nos aferramos. Ay, si al pastor lo ven en una bicicleta, ¿qué van a decir? Que Dios se olvidó de él. Si la gloria de Dios está en una bicicleta, me subo a una bicicleta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Él, no conmigo. No es una medida de este mundo, es una medida hecha en dirección a Él, hacia Él, ser entendidos. Pero aún nosotros, teniendo acceso a eso, seguimos mirando tan naturalmente que a veces la reforma que el Padre quiere hacer se detiene. ¿Por qué? Porque queremos entrar a un nuevo tiempo con una mentalidad vieja. Queremos tener frutos de conquista con una mentalidad de esclavos. Porque en el fondo, nos amamos más a nosotros mismos que a Él. Por eso que el Señor, en este tiempo, en esta mañana, nos quiere entregar una llave. Una llave de conocimiento, una llave de compromiso y una llave que garantiza, como consecuencia de eso, frutos dignos, donde no solamente Él se va a glorificar, sino que nosotros vamos a poder ver su gloria. Cerra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana pueda impartir esto en nuestro espíritu. Es el Padre hablándonos hoy.